quiero hablar de la Iglesia Mayor Gracia. Quiero que entendamos quiénes somos nosotros, qué es el ministerio Mayor Gracia en el mundo, cómo nos gobernamos, qué hacemos cuando cosas suceden. Lo del reglamento de nuestro ministerio, hay ciertas reglas que todavía estamos revisando. La cosa más nueva es una política sobre conflictos de intereses. Si tú estás involucrado en una decisión en la cual tú podrías beneficiar, no puedes estar involucrado en la decisión. Por ejemplo, hay una máquina de hacer café aquí en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con esa máquina? ¿Vamos a venderlo? ¿O qué debe ser el precio? Pero yo estoy interesado en comprar la máquina. Entonces yo no puedo ser parte de la decisión. Por cuánto lo vamos a vender y todo esto, no estoy involucrado. Porque yo digo, bueno, creo que debemos venderlo por algo muy bajo, un precio muy bajo, y después yo pago y no. Lo mismo con empleando a alguien. Si vamos a emplear a mi esposa, yo no estoy permitido estar involucrado en tomar esta decisión. Hay un grupo SFA, Consejo Evangélico de Responsabilidad Financiera. Si tú tienes esa en tu organización, significa que eres bien financieramente. Si alguien quiere donar a ustedes, entonces están bien. Pero antes tuvimos un problema con esa organización porque la mayoría de nuestros ancianos eran empleados aquí de la iglesia, del ministerio. Hay conflicto de intereses allá. Porque ellos están decidiendo sus propios sueldos. Es conflicto de intereses. Entonces, en vez de despedir a la junta directiva, nosotros hemos agregado otros pastores a la junta directiva, al grupo de ancianos, ¿no? La junta de ancianos de la iglesia, para que ya no hay conflicto de intereses, que ellos no están empleados por la iglesia. Entonces, siempre estamos revisando los reglamentos, las reglas, el reglamento de la junta directiva de la iglesia. ¿Cómo está organizado nuestra iglesia? ¿Cómo está organizada? En las Escrituras, la iglesia es dirigida por ancianos. 1 de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Ven cómo son los ancianos. Los ancianos no son abogados o contadores, sino son gente espirituales, son pastores. La palabra anciano y pastor se usa como sinónimo. Anciano, pastor representa el mismo oficio. Pastor maestro es un oficio específico y nosotros llamamos eso el anciano que preside. Pero es un grupo espiritual de gente. Nosotros decimos que los ancianos son espirituales y tratan con cosas no materiales, tratan con lo inmaterial y anda por fe. Tú quieres tener esas personas dirigiendo la iglesia. La mayoría de las iglesias en el mundo tienen hombres de negocio dirigiendo la iglesia. Tiene su junta directiva mayormente gente que son hombres de negocio. Y esa iglesia entonces primariamente es una organización.
nosotros, cuando Pastor Stevens murió, nosotros pensamos esto de nuevo y decidimos guardarlo así como era y como es. Y a no hacer lo que muchas otras iglesias hacen, tener un grupo de ancianos y ellos emplean a un pastor. Eso es en la mayoría de casos en los Estados Unidos y el mundo, en la mayoría de los casos es así. Son empleados, los pastores son empleados, si es congregacionalista, se emplean por un grupo, o si es presbiteriano, son empleados por la junta directiva de ancianos. Ed Young, Tim Keller, estos hombres, estos pastores, mientras son espirituales y haciendo lo que deben hacer, guiar la iglesia espiritualmente, tienen un trabajo allá en la iglesia. John Piper recién se jubiló y han empleado a alguien más. Pero nosotros no lo hicimos así. Y es un poquito interesante. Nuestra iglesia es dirigida por los ancianos y los ancianos son compuestos de el anciano que preside y otros ancianos. Entre 3, en nuestro caso, nosotros en nuestras reglas, entre 3 y 21. Mejor sería que es un número impar. Nuestro pastor, Pastor Schaller, es lo más débil que podría ser. Pastor Schaller no quiso poder para vetar, que es muy poderoso. Si un anciano, si el pastor principal tiene ese poder de vetar, es muy poderoso. O también en otros casos tienen para que el pastor principal rompe algún empate, entonces tiene 2 votos. Pero Pastor Schaller quiso un voto solo. Nosotros votamos, él tiene un voto. Bueno, claro, es influencial porque es nuestro pastor, es nuestro líder espiritual. Y nosotros nos gusta permitir que él vote último, y a veces él lo hace anónimo, para que nadie sepa cómo Pastor Schaller votó, porque gente quiere saber, qué quiere el pastor, y no hay nada malo con eso, pero a veces él no quiere. Y entonces los ancianos, la junta directiva de los ancianos señala quiénes son los diáconos o cualquier otro nombre que quieres usar para los que tienen esa función de diácono en la iglesia. Pero viendo lo de los diáconos, no es que no son hombres espirituales, pero se tratan con cosas materiales y andan por vista en un sentido, ¿no? Sí, están contando el dinero. No deben, en ese sentido, no deben andar por fe, ¿no? Eso asusta, ¿no? Los ancianos quieren de los diáconos los hechos. ¿Cuáles son los hechos? No quieren que el diácono diga, bueno, el Señor me dijo anoche que vamos a recibir este dinero o el otro. No. Que los diáconos digan, bueno, esto es lo que tenemos como dinero y ustedes, los ancianos, pueden orar. Y aquí nosotros hicimos renovación aquí en la iglesia. Los ancianos dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y los diáconos dijeron, bueno, pero no vamos a usar la reserva que tiene la iglesia. Entonces levantamos fondos para, y tuvimos que llegar a cierta cantidad o no iba a suceder. Y levantamos un fondo, una mayoría de un fondo fue de un fondo que levantamos para el proyecto de renovación. Los ancianos dijeron, vamos a edificarlo, y los diáconos dijeron,
bueno, no recomendemos que hagan esto, y es porque estamos andando en un sentido por vista, pero encima de reglas que nosotros hicimos. Hombres, dijimos que ya hemos votado en tener una reserva, pero quieren votar de nuevo y eliminar lo de la reserva, porque podemos resolver el problema si ustedes votan y esto. O digamos que no hay reserva. Yo me pregunto, ¿qué dirá el Señor cuando llegamos al cielo? Y Él dirá, ¿por qué ustedes tenían dinero en reserva? Yo vine en el rapto y ustedes tenían mucho dinero en el banco y son una iglesia. Nosotros contemplamos esas cosas, es cierto dinero. Y la razón es porque si tuviéramos una crisis como lo que sucedió cuando Pastor Stevens murió y tuvimos nuestra transición, lo que sucedió en el ministerio, 33% de las personas en la iglesia salieron y las ofrendas bajaron mucho y fue un problema. Y si no hubiéramos tenido reservas, hubiera sido un problema más grave, pero no tuvimos que actuar de repente, no tuvimos que despedir a todos en un tiempo, ¿no? Tuvimos tiempo para pensar y orar. Y sí, despedimos a mucha gente de la iglesia en ese tiempo. Claro, cuando estás eliminando trabajos, ninguna iglesia debe estar pagando una persona que no se necesita. Y nosotros eliminamos esos trabajos. Esto alguno es fácil. ¿Qué sucede cuando ese hombre va de vacaciones? Bueno, no hay diferencia. Bueno, él estuvo de vacaciones. Nadie notó que él no estuvo aquí. Bueno, esa es una indicación que tal vez va a estar despedido. Pero no tenemos que pensar así ahora. Tenemos el presupuesto balanceado. Pero tener una reserva nos ayuda. Y si queremos hacer algo centrado en misiones o específicamente para misiones, las reservas son para esto. Pero a la vez quiero saber lo que el Señor dirá. Continuemos. Los diáconos tratamos con las cosas materiales, cosas que podemos medir. Si pesa algo, si cuesta algo, si ocupa espacio, entonces los diáconos estamos interesados en estas cosas. Si está arraigado la cosa en teología, visión, misión, los diáconos no es que no estamos interesados, pero los ancianos nos dan la visión y la misión y nosotros guardamos la visión. Pero los diáconos no inventamos, no recibimos la visión de Dios para el ministerio. No tenemos que hacerlo, no es nuestro papel guiar la iglesia, tener una visión para la iglesia. Tenemos un montón de hombres que son los ancianos para hacer esto. Y es muy sano, es muy sensato esto. El que hizo nuestras reglas en 2005 se acordó de Pastor Stevens y él dijo, Pastor Stevens fue el primer pastor acá en Baltimore que tuvo una iglesia, el reglamento así. Y él recomendó esto para otras iglesias acá en Baltimore, porque él dijo, así debe hacer en una iglesia. Que los profesionales sean profesionales y que la iglesia sea guiada por
los hombres espirituales. Entonces que algunos hombres tal vez son buenos en varias cosas, pero algunos puntos. Tenemos los ancianos y los diáconos, y aquí esta línea es la línea del gobierno. El gobierno encima de esta línea y abajo es operación. Es como la cabeza y el cuerpo. Encima es la cabeza y abajo es el cuerpo. Esta línea. Dentro de la iglesia, los ancianos no tienen poder. Pastor Shiveli es anciano, pero él no tiene poder en la iglesia. Pastor Love es el pastor de los jóvenes. Es la cabeza de la hora de gracia. Pero no es un anciano que anda alrededor con algún poder residuo de estar en su reunión de anciano. Su poder es cuando ellos están allá en su reunión, hablando y votando. Ahí es su tiempo de poder y son los hombres más poderosos en la iglesia. Un lunes cada mes tienen su reunión. Se reúnen cada lunes, un lunes cada mes. Se reúnen y tienen su poder allá. Cuando salen de esa reunión, entran en la organización y su papel es anciano, no tiene lugar en la iglesia, no está en lo de las operaciones de la iglesia. El único que está tanto en el gobierno y también en la operación es ¿quién? En nuestro caso, Pastor Schaller. Es a la vez el anciano que preside y también es el pastor maestro de la iglesia, la cabeza de la administración de la iglesia, es la misma persona. No fue el caso con Pastor Stevens. Pastor Stevens nunca definió quién era el pastor maestro. Él no usó el término. Nunca definió a sí mismo como la cabeza de la iglesia, sino fue el anciano que preside, pero ninguna relación con lo que hace la iglesia. Pero nosotros hicimos ese cambio. Cuando es el anciano que preside, también es empleado como el pastor maestro. El anciano que preside, en nuestro caso, va a ser el pastor maestro de nuestra iglesia. Esta parte aquí es la iglesia, esta parte abajo. El pastor maestro es aquí, a la izquierda aquí. Debajo de él es jefe de operaciones y jefe de finanzas. Es Pastor Lange y Pastor Taggart, ejecutivos, digamos. Ejecutivo de operaciones y ejecutivo de finanzas. Pastor Lange y Pastor Taggart. Yo y Pastor Taggart somos empleados. Pastor Schaller está como empleando a los que él quiere. Los diáconos le dan su presupuesto. Él no puede hacer lo que quiere. Por eso hay esa línea entre los diáconos y el pastor maestro. Porque él está sometido a la visión de los ancianos y también al presupuesto y a la política de los diáconos. No está libre para hacer lo que quiere. Tiene que trabajar dentro de su presupuesto que nosotros le damos como diáconos. La palabra que nosotros usamos en nuestra declaración de por qué existe la iglesia es enseñar, propagar y modelar la vida cristiana para que enviar el evangelio en todo el mundo. Y nosotros gastamos dinero solamente en este caso, en esa cosa. Nosotros no poseemos terrenos. Gente dice, podríamos alquilar alguno de nuestro espacio aquí, podríamos tener un dirigente del espacio que tenemos, esta aula aquí que no usamos, podremos ganar dinero, pero nosotros decimos,
Pero la iglesia, nosotros no somos agentes de propiedades, no somos de una inmobiliaria. Nosotros hacemos para levantar fondos, generalmente lo único que hacemos se llama la ofrenda. Lo que hacemos es la ofrenda. Levantar fondos es lo de ofrendar en la iglesia. Nosotros quitamos cosas que eran para otros que tenían como relaciones públicas cristianas. No estamos en esto. Hicimos un concierto, Shane y Shane y Bibi Norman, y después de esto nosotros dijimos, esto es relaciones públicas cristianas, porque estamos gastando nuestro dinero y energía en esto, en Shane y Shane, para que todos pensemos que somos chéveres. Ya se va esto. No hacemos cosas así, pero un concierto gratis, tal vez es otra cosa, ¿no? Pero lo del propósito, nuestra misión es el Evangelio, es misiones. Tenemos staff de servicio. Yo sé, parte de nuestro staff de servicio, él pinta. Encuentra eso en la Biblia. Su misión es pintar, pero el edificio necesita que alguien lo pinte. Y entonces la iglesia necesita un staff de servicio. Estamos agradecidos por ello. Pero también el staff del pastor, nuestros pastores asistentes, Pastor Chevelle y Pastor Love, Pastor Jason, el alcance, el Instituto Bíblico, es una corporación, pero está dirigida por la iglesia. Y esto todo está en el lado pastoral de la organización. La última cosa aquí encima es la Junta de Apelaciones. El pastor maestro es el oficio más alto en la organización. Pastor Stevens dijo a sus ancianos, ustedes no me emplearon, no me pueden despedir. Pero es una linda frase, pero era una frase falsa. Pastor Stevens escribió sus reglas. Él pudo ser despedido por una mayoría de sus ancianos y fue despedido. Él no tuvo las reglas que reflejaron una iglesia así como somos ahora. Éramos como presbiterianos, pero nuestros ancianos lo despidieron en una reunión donde él no estuvo. Y cuando él fue despedido, él no tuvo ningún poder de hacerlo. Eso sucedió por causa de nuestras reglas. Y no quisimos que nuestras reglas estuviesen así. Y entonces, nuestros ancianos pueden remover a cualquier anciano menos uno, el pastor. Nuestros ancianos no pueden remover al pastor. Por eso creamos la Junta de Apelación. Y cada uno de ellos tienen poder en dos situaciones. Una situación es cuando van a remover el pastor. Tiene que haber la mayoría de las dos juntas, de la Junta de Ancianos y la Junta de Apelación. La mayoría votar. Y ellos no tienen poder. La Junta de Apelación tiene poder solamente cuando los ancianos de la iglesia votan para despedir al pastor. Y ellos comienzan en ese momento y vienen a investigar, y ellos tienen que decidir si nuestro pastor va a ser removido o no. Y la razón fue por evitar controversia dentro de la iglesia y tener gente de afuera venir y hacerlo.
Si hubiéramos hecho durante nuestra tormenta antes, hubiera sido mejor, pero no fue así. Pero fue la tormenta perfecta de Dios. Alabamos a Dios, aprendimos muchas cosas. Fue un tiempo increíble los que pasamos por ese tiempo, nuestra tormenta perfecta. No sabíamos qué iba a suceder. Fue increíble. Pero la junta de apelación, si el pastor va a ser removido o si los ancianos quieren remover otro de los ancianos, como sucedió con Pastor Paul Stevens, fue removido por los ancianos. Si un anciano va a ser removido, tiene que tener 15 días antes de la apelación o antes de tener la reunión de despedirlo o removerlo. No es como de repente todos de acuerdo y el próximo día se va. No. Oh, no te invitamos a la reunión. Lo siento, estás removido. No. Eso no puede suceder. Ya. Dios estuvo en todo esto. Nosotros estuvimos aprendiendo y creciendo y madurando. Pero si la mayoría de los ancianos votan para remover, por ejemplo, a Pastor Shibley, Pastor Shibley se enloquece, es imposible, no. Pero si Pastor Shibley, algo sucede y los ancianos votan y hay una mayoría, si es unánime, ya está removido. Pero si no está unánime el voto, entonces la junta de apelación vive de nuevo y es un voto de mayoría de las dos juntas. Porque si no es unánime, significa que algunos de los ancianos no están de acuerdo y entonces tienen divisiones y la iglesia tiene problemas. Y en vez de esto dijimos, iglesia, relaja. Estos hombres han sido votados, han sido elegidos como unánimes. Tuvo que ser unánime el voto para esos 3 hombres de la Junta de Apelaciones, porque podrían representar a cualquier anciano en cualquier momento. Puede suceder. Por definición, tiene que ser ordenado. Y pastores maestros de sus congregaciones por 10 años son hombres lo de la junta de apelación. Y en la junta directiva de ancianos de esta iglesia tienen que ser pastores ordenados de mayor gracia. En la junta de apelación no necesariamente de mayor gracia, pero en este caso ahora sí son. Ok, Señor, bendícelos, nos vemos.